Hola, ¿qué tal? Soy Pedro. En este vídeo os voy a enseñar dos maneras de gestionar tareas recurrentes en Monday.com. La primera va a ser utilizando elementos y la segunda utilizando subelementos. Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Por ejemplo, la primera sería utilizando elementos. Para ello lo que tenemos que hacer es crear una automatización que cada día cree una tarea y que se asigne a una persona. Os voy a enseñar cómo se hace. Para eso podemos crear una tarea como esta, una automatización. Os lo voy a enseñar desde el principio. Sería, elegimos cada día y lo que vamos a hacer es crear elementos. Entonces, lo mejor es seleccionar semanalmente los días que queremos que se cree y a la hora que se cree, por ejemplo, a primera hora por la mañana. Y luego lo que incorporaríamos aquí sería el nombre de la tarea, por ejemplo, crear un nuevo post. Añadimos también la persona responsable y de esta manera podemos añadir más tareas que se asignarán a esa persona. Esta sería la primera forma. Cuando tenemos muchas tareas y tenemos distintas personas asociadas, para no tener tantas tareas a nivel de elemento, también se puede utilizar esta aproximación. Aquí lo que hacemos es crear un elemento, que puede ser también la persona indicada, y todas las tareas para ese día están creadas como subelementos. Para hacer esta automatización necesitamos dos partes. Una será la de crear el elemento y la otra va a ser la de crear los subelementos automáticamente. Para ello vamos a utilizar una categoría y según la categoría crearemos un número de subelementos asociados a esa persona. Os lo voy a enseñar aquí. La primera sería similar a la anterior. Lo que haríamos sería cada día de la semana crear una tarea. Aquí lo que sí es importante serían tareas diarias. Lo que sí es importante es seleccionar la categoría, porque luego basado en esta categoría vamos a crear los subelementos. Elegiríamos los días de la semana, igual podemos elegir todos los días. Y esta parte ya la tendríamos. La siguiente sería crear los subelementos. Para ello lo que vamos a hacer es que cada vez que se cree un elemento y la categoría, un estado, sea redes sociales, en este caso, por ejemplo, entonces vamos a crear distintos subelementos. Crearíamos un subelemento que sería el responder comentarios, por ejemplo. Aquí igual lo asignaríamos a una persona y bueno, crearíamos también el otro. También lo asignaríamos a esa persona y ya lo tendríamos. De esta manera, cuando se cree, os lo voy a enseñar cómo funcionaría. Si creamos utilizando un formulario, es equivalente a crear a esa automatización, lo único que la estamos lanzando hoy. Entonces, bueno, seleccionaríamos la categoría y a la hora de se va a crear este elemento. Veis que se crean dos subelementos y que se asignan al día de hoy. De esta manera también cuando vayamos a mis tareas podemos ver todas las tareas que tenemos en marcha. Si las completamos ya dejarán de estar visibles en mis tareas. Y así es como, de esta manera, es como se pueden crear tareas recurrentes en Monday.com. Como veis hay dos maneras de hacerlo. Una sería trabajando
con elementos y la otra trabajando con elementos y subelementos cuando tenemos muchas tareas. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.